Saludos a todos y todas. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre los retos de la educación inclusiva ante el COVID-19, la equidad y calidad en tiempos de pandemia. En este espacio, expertos de la región compartirán sus reflexiones y propuestas sobre los mayores desafíos que deben enfrentar los sistemas educativos para impulsar la educación inclusiva en un contexto de crisis, de una crisis que se prolonga, están provocando y provocarán transformaciones profundas en el ámbito educativo. La pandemia del COVID-19 dejó de manera abrupta, de manera inesperada, fuera de las escuelas, fuera de las universidades, fuera de las clases presenciales, a más de 177 millones de estudiantes en toda la región. Los esfuerzos de los gobiernos, de los países, para dar una respuesta educativa, para que los estudiantes continuaran sus aprendizajes y la educación no se detuviera, la respuesta ha sido muy desigual. Probablemente muchos estudiantes pudieron continuar sus estudios, pudieron continuar sus aprendizajes a través de plataformas virtuales, mientras muchos otros se quedaron fuera. Aquellos que no tienen conectividad, no tienen equipos, en sus casas no tienen electricidad, tienen poco apoyo familiar, no cuentan con recursos de apoyo, entre otros. Esta situación de crisis no solamente ha puesto en evidencia las inequidades que existen, sino que las ha profundizado. Indudablemente, los estudiantes más excluidos son aquellos que se encuentran en contextos económicamente desfavorecidos, poblaciones con discapacidad, poblaciones que viven en zonas rurales, entre otros. Estos estudiantes no han podido tener las oportunidades educativas que requieren para continuar sus aprendizajes. El derecho de estos estudiantes a una educación inclusiva de calidad ha sido vulnerado. Es por esto que en estos momentos la educación inclusiva cobra una especial relevancia y que tanto los gobiernos, las academias, las entidades que trabajan en el sector educativo, los organismos internacionales tenemos que aunar esfuerzos para asegurar una respuesta educativa efectiva desde un enfoque de inclusión, o sea, basado en la inclusión, basado en la equidad y asegurar que ningún niño, ninguna niña, ningún joven se queda como bien de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este webinar tendremos la participación de nuestro secretario general, Mariano Jabonero, con las palabras iniciales del mismo, y contaremos con las intervenciones de 4 reconocidos expertos de la región. Ellos son el doctor Gerardo Echeita de la Universidad Autónoma de Madrid, que compartirá con nosotros algunas claves para la educación inclusiva en estos tiempos de COVID-19. Estará con nosotros también Daniel de Flaxo, Argentina, que abordará todo lo relativo a los apoyos necesarios para la inclusión de estudiantes con TEA en estos tiempos de crisis. También con nosotros estará Sheila Valera del Ministerio de Educación de República Dominicana, que compartirá con nosotros algunas reflexiones en torno a la educación inclusiva en República Dominicana. Y por último, nos acompaña Celeste Asensi, que abordará todo lo relativo a la educación inclusiva en el ámbito de la educación superior. A todos ellos le agradecemos mucho su participación, su colaboración, y a todos ustedes les agradecemos que nos acompañen en este webinar. Sin más, los dejo a todos con las palabras iniciales de nuestro secretario general, Mariano Jabonero, a quien me honro en presentar. Muchas gracias. Más cordiales saludos a todos y a todas. En este momento que iniciamos una actividad sobre un tema que para la OI es muy importante, y es la referencia a todo lo que se supone la educación inclusiva y asociándolo a la situación que estamos atravesando en la región como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La educación inclusiva para nosotros, para la OI, es un tema que tiene un valor estratégico en la medida que forma parte del salto cualitativo
que queremos dar a la educación a esta región. La cobertura educativa en América Latina, en general, en toda Iberoamérica, ha alcanzado un nivel histórico que jamás tuvo antes. Podemos decir en este momento que todos los niños y niñas de educación primaria, básica y en algunos países de educación media asisten regularmente a clase. Según datos de la CEPAL de 2017, la cobertura es prácticamente generalizada, como decía antes, y además la permanencia en la escuela es una permanencia que asegura cierta calidad educativa, es decir, en torno a 12 años más o menos de permanencia en la escuela, con diferencia entre países, de los países que tienen una mayor permanencia, que es el caso de Chile o el caso de Uruguay, hasta países como ocurre en Centroamérica, que la permanencia es menor. Pero bueno, podemos convenir que los requisitos de acceso y de cobertura se han cubierto, que son los requisitos cuantitativos importantes, pero insisto, solamente cuantitativos. Sin embargo, la educación en esta región es una educación que adolece de tres carencias importantes. La falta de calidad, la falta de capacidad de equidad, mejor dicho, y la falta de capacidad de inclusión. Creo que todo esto además es un tema que en este momento se puede estar agudizando o se puede agudizar. El efecto del COVID-19 ha supuesto que vaciar las escuelas, las aulas. 180 millones de niños y niñas y jóvenes han pasado a sus domicilios, viven en sus casas y eso supone también, digamos, tener que vivir en entornos que son muy diferentes. Entornos en los cuales ciertos grupos sociales de alto nivel de renta tienen recursos educativos y culturales en su casa, tienen conectividad de Internet, por ejemplo, y entornos en los cuales en sus domicilios no tienen recursos educativos, son ambientes educativamente, digamos, no enriquecidos y además de eso no tienen conectividad con Internet, por tanto su capacidad de conexión con el mundo exterior para seguir procesos educativos es muy complicada. Esto lo que va a suponer, está suponiendo, digamos, es agravar diferencias y lo que en una medida se puede entender como una brecha tecnológica, una brecha digital, se convierte en una brecha social. Creo que el momento de que trabajemos más intensamente es a favor de estos eventos cualitativos, especialmente a favor de la inclusión, y es avanzar hacia sistemas educativos que sean más equitativos, más justos y que contribuyan de forma más decisiva al bienestar y al fortalecimiento de nuestra región. Nosotros desde la OI tenemos una línea de trabajo en tema de educación inclusiva establecido y aparece en nuestro programa de presupuesto. Les recuerdo que el programa de presupuesto de la OI es aquello que aprueban los ministros y ministras de educación cada 2 años y que corresponde a la OI ejecutar en ese periodo de tiempo y después, digamos, rendir cuentas de lo que se ha hecho en esos 2 años. En el actual programa de presupuesto que se aprobó en la conferencia de Consejo Directivo que tuvo lugar a final del año 2018 en la antigua Guatemala, aparece ya el tema de educación inclusiva como un tema prioritario, un tema que preocupa y un tema en el cual tenemos hoy un mandato para trabajar a favor de él. Y tenemos que ese mandato que desarrollarlo a través de 4 estrategias fundamentales. En primer lugar, la primera de ellas es tener información fidedigna, completa, cuidadosa sobre la situación de la educación inclusiva en la región. Eso es recoger información que está ocurriendo en la región, intercambiar experiencias, conocimiento, y es la primera línea de trabajo que estamos desarrollando. La segunda es el fortalecimiento de capacidades. Hay que generar, digamos, respuesta y aporte. En la OI también decimos que no es cuestión de hablar, de decir buenas palabras, sino es aportar recursos, aportar capacidad para que esas políticas educativas sean reales. Y ahí creo que hay 2 líneas básicas de actuación que estamos llevando a cabo. Por una parte, producir materiales, contenidos educativos que sirvan a favor de la inclusión educativa, lo cual es importante porque al final todo eso redunda en algo que es muy sencillo y muy comprensible, y es que todo este tipo de política educativa se hace real cuando se hace real en el salón de clase, en la escuela. Creo que ese es el entorno al cual tenemos que llegar. Y con esos contenidos educativos estamos reforzando, mejorando y cualificando la actividad de nuestras escuelas, de nuestros colegios y de nuestros maestros. Y por otra parte además, y muy referido al rol, al papel de los docentes, es fortalecer su capacidad y su competencia profesional, y generar programas de formación, de capacitación, que mejoren y cualifiquen nuestros maestros. En tercer lugar, sería la actuación con diferentes actores, organismos y redes. Es un trabajo de crear diálogo, comunicación, entendimiento, intercambio de información, y así estamos haciendo con entidades muy diversas en muy diferentes países. En primer lugar, con los gobiernos.
Queda claro que los ministerios de educación son los máximos responsables y con ellos trabajamos de forma muy intensa y muy directa, pero también con universidades, también con el mundo académico y también con otras entidades, otro tipo de organizaciones con las cuales tenemos una relación de colaboración muy intensa y muy dinámica, como puede ser, por ejemplo, el caso de UNESCO, como puede ser a nivel centroamericano, con las entidades de docentes, con todos ellos generar una red de colaboración de forma que la suma de lo que hacemos cada uno al final aporte fortalezas. Y por último, generar conocimiento, como decía antes, pero además el conocimiento de hacerle partícipe a la sociedad de él, dar información, dar cuenta, de lo que se hace. Ese es el papel nuestro de la OI, papel que en este momento se va a reforzar, y les anticipo que de cara al próximo programa de presupuesto, que se aprobará en el mes de noviembre próximo, lo que vamos a hacer es que este ámbito de trabajo de educación inclusiva se va a fortalecer de forma notable. Creo que esto es básicamente lo que nos corresponde hacer y en un momento que, como decía antes, que es crítico. Y les voy a dar un dato, ya para concluir esta intervención, un dato, que pone de manifiesto lo crítico que es el momento que vivimos. Antes hablaba de 180 millones de niños, niñas y jóvenes que están en sus hogares y que con eso a muchos de ellos, a los más desfavorecidos, se está privando de la posibilidad de tener un proceso educativo completo. Hemos hecho hoy una investigación que demuestra que ese tipo de confinamiento va a suponer al menos la pérdida del 15% de los aprendizajes y va a suponer que cuando estos chicos y chicas sean mayores, sus salarios, sus ingresos sean menores. Equidad, sobre todo, como decía antes, para aquellos chicos y chicas, aquellos alumnos que proceden de entornos más desfavorecidos y que son, y yo para terminar ya, aquellos que corresponderían a una foto fija, una foto robot que de manera muy gráfica yo les propondría. Es fundamentalmente niñas y jóvenes que es una variable de género importante, en segundo lugar procedente de las familias más pobres, en tercer lugar frecuentemente de zonas rurales y en tercer y cuarto lugar procedente de colectivos de grupos étnicos diferenciados, de pueblos originarios. Creo que esa es la foto robot más o menos y creo que no me equivoco mucho si pensar que con ese diagnóstico, esa foto, podemos aunar esfuerzos, identificar y focalizar nuestro trabajo en favor de este grupo que son más desfavorecidos. A todos que participen en este webinar, pues muchísimas gracias, ánimo, seguiremos colaborando juntos y con una participación activa y siempre con ese foco puesto a favor de la equidad, de la inclusión y de la calidad de la educación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del secretario general de la OEI, don Mariano Jabonero Blanco. Mi nombre es Analia Rosoli, coordinadora de Cooperación y Desarrollo en la OEI República Dominicana, y a partir de este momento estaré moderando las intervenciones. Quiero extenderles un saludo a todas las personas que nos están acompañando en este webinar titulado Retos de la Educación Inclusiva frente al COVID-19, calidad y equidad en tiempos de pandemia. Para las personas que se están sumando a este evento a través de nuestro canal YouTube, quiero motivarles a que sean parte de esta actividad realizando preguntas a los expositores o expresando comentarios que enriquezcan la reflexión que nos convoca. Con tal fin pueden escribir en el chat que ya está abierto para tal fin. Les solicito que cuando realicen las preguntas escriban a qué especialista va dirigido. Sin más, quiero dar la bienvenida al doctor Gerardo Echeita, quien es profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Universidad Autónoma de Madrid, quien nos presentará la intervención 7 claves para avanzar después del COVID-19 hacia sistemas educativos con mayor equidad y, por lo tanto, con verdadera calidad. Lo primero que he hecho ha sido darle sinceramente las gracias a la OEI por la oportunidad de invitarnos y de participar en este webinar, y a todos al señor Jabonero en primer lugar y a toda la organización en su conjunto. Saludar a todos los participantes y a los colegas que me acompañan, y espero que podamos hacer algún aporte significativo. Si bien va a ser breve por la estructura de la actividad, pues precisamente por esa razón había elegido esa especificación de hablar de como telegráficamente siete temas que, aunque son fáciles de formular, era justo lo que estaba indicando, son complejos todos ellos. En ese sentido, el primer punto que yo quiero resaltar tiene que ver con reforzar y decirlo
con toda la voz y con toda la voz alta y con todo el énfasis que quepa, que este asunto de una educación inclusiva es sobre todo, previamente o después, según como lo queramos mirar, un asunto político. Un asunto político en el sentido que lo que viene es a interrogarnos fundamentalmente sobre el tipo de sociedad que queremos tener al menos a medio y largo plazo, dado que a corto plazo precisamente lo que estamos viendo son las terribles situaciones de inequidad que se viven en todo el mundo y en la región en particular, en la región iberoamericana en particular. Cuando una región, cuando un país, el suyo, el nuestro y el de otros tantos, acepta, vive con naturalidad los niveles de desafección, de desigualdad y de inequidad, entonces es imperioso preguntarnos si es así como vamos a querer seguir viviendo. Por lo tanto, mi primer mensaje o mi primer análisis es decir, hay que dejar de ver el asunto de la educación inclusiva como un asunto parcial, como un asunto técnico, como un asunto que tiene que ver con algunos alumnos o alumnas o estudiantes en particular a los que tienen necesidades especiales o les pasa algo o son considerados diversos o raros. No es eso de lo que estamos hablando. No creo personalmente que sea eso el sentido de señalar la meta de la educación inclusiva y la meta de una educación de calidad en los objetivos de desarrollo sostenible, el propósito fundamental. Por lo tanto, esa es la tarea importante y eso hace que nos demos cuenta que en último término lo que estamos hablando es, y esa sería la segunda idea, de todos y las alumnas, de cómo construir un sistema educativo que contribuya al desarrollo de una sociedad más inclusiva, si es que es esa sociedad más inclusiva la que queremos. Si es así, estamos hablando de todo el alumnado. Por lo tanto, también hay que hacer un esfuerzo por sacar esta reflexión de la educación inclusiva y de la educación de calidad como algo que tiene que ver solo, fundamentalmente o principalmente, con los alumnos y alumnas más vulnerables. Aquí ciertamente hay una tensión, un dilema importante, porque claro, hablamos de todos, por supuesto, y en ese todos están incluidos los alumnos y alumnas con necesidades especiales, migrantes, con diversidad por razones de género, de orientación afectivo-sexual. Es decir, si empezamos a añadir a esas características, nos daremos cuenta al final de que efectivamente están todos. Pero es verdad que en ese contexto hay algunos alumnos y particularmente, como acaba de señalar el señor Jaunero, algunas alumnas, niñas, que están en situación de especial vulnerabilidad y que por justicia les corresponde a ellos ser los que estén en primera línea de nuestras preocupaciones. Aquí hay una tensión enorme porque el riesgo está que al prestar atención a estos que están en primera línea, pensemos que la respuesta que se necesitan son respuestas que tienen que ver con cómo atender a estos alumnos, cómo paliar parte de sus dificultades o cómo compensar algunas de sus dificultades. Y yo creo que eso es un error que lleva precisamente a encapsular la idea de la educación inclusiva como algo que podríamos decir mutantis mutantis, que diría un latino, es decir, salvando las distancias a con mi perdón por la expresión, la vieja educación especial. Creo que ese no es el camino y, por supuesto, lo podemos debatir y comentar cuando ustedes quieran. La tercer aporte que yo quiero hacer es que si queremos, desde mi modesto punto de vista y siempre sujeto al debate, si queremos avanzar hacia sistemas educativos con mayor equidad y, por supuesto, en último término, hacia sociedades con mayor equidad, tenemos que tener claro y adoptar, y eso creo que es un aporte importante para organizaciones como la OI, una perspectiva que yo me he permitido llamar, o que algunos colegas han llamado, una perspectiva ecológica de la equidad. ¿Qué quiere decir con eso de la perspectiva ecológica de la equidad? La ecología lo que nos ha enseñado precisamente es la interdependencia entre los seres vivos y el ambiente. Es decir, lo que pasa en las personas y lo que ocurre alrededor de las personas. Cuando el ambiente
por razones de catástrofes medioambientales se transforma, se modifica, cuando la preocupación por el calentamiento global nos está haciendo ver cómo aumenta el nivel de los mares, etcétera, etcétera. Nadie dudará que eso afecta y está afectando enormemente a las personas. Mantener esa perspectiva ecológica es muy importante. ¿En qué sentido? Hacernos ver, en primer lugar, que la acción educativa, que lo que ocurre más allá, por decirlo en estos términos, son propios de los colegas de los que estoy compartiendo este análisis, que son el profesor Ainskov y otros compañeros. Si no prestamos atención a lo que ocurre más allá de las puertas de la escuela, precisamente como se acaba de señalar por el señor Jabonero, en términos de inequidad, de pobreza, de desigualdad, de violencia, de falta de acceso a medios públicos desde los más básicos, ahora los tan necesarios como pueden ser las nuevas tecnologías. Si no se interviene en ese ámbito, si ahí no hay intervenciones que bien podríamos llamar educativas, aunque no son de educación escolar, sino que son precisamente para mejorar el nivel de vida, la empleabilidad, el urbanismo, la vivienda, la salud de esas personas, lo que podamos hacer en el sistema educativo y en las escuelas tendrá un papel, será importante y necesario, pero sin duda alguna será absolutamente insuficiente. Por lo tanto, hay que acompasar, los ministros de educación tienen que sentarse al lado de los ministros y las ministras de economía y hacer ver que la inversión en empleo, en salud, en vivienda, en seguridad, son las inversiones más inclusivas de cuantas cabe hacer en este momento. Esa triple perspectiva tiene que hacernos ver, en primer lugar, este punto. Es verdad que entonces muchas de las personas que ahora nos están escuchando, que entiendo que son maestros, maestras, profesores, pues nos dirán, oiga, ¿qué me cuenta usted? Pues háblele usted a los ministros y dígale este cuento, pero a mí, yo soy un maestro, yo trabajo en el sistema educativo. El siguiente elemento importante a considerar es que este análisis tiene que darse en el nivel también del conjunto del sistema educativo. Si he dicho antes que este es un asunto transversal, que es un asunto global, no podemos seguir tratándolo como algo que tiene que ver, insisto, con algunos alumnos en particular. Si no se modifica el currículum, si no nos repensamos profundamente la formación inicial de nuestros profesores, si no se repiensa profundamente las condiciones escolares que afectan al conjunto de las escuelas, si las escuelas en lugar de cooperar lo que se están es abocadas a competir, si no revisamos las formas de evaluar, etcétera, etcétera. Es decir, si no se evalúa el conjunto de elementos significativos de un sistema educativo, de nuevo el avance será más que tibio, porque seguiremos pensando en la educación inclusiva como un asunto pequeño, particular, que tiene que ver, que está en un margen del sistema educativo, como suelen estar en una esquina los responsables de los programas de atención a la diversidad, de inclusión en los ministerios de educación. Pero, por supuesto, la tercera perspectiva o el tercer elemento a considerar, que yo me he permitido llamarlo glolocal. Tenemos que manejar las dos perspectivas anteriores. Como ciudadanos tenemos que pelear en la medida de nuestras posibilidades para que eso que ocurre más allá de las puertas de la escuela o en el conjunto del sistema sea coherente con la posibilidad de desarrollar un sistema y acciones educativas que permitan a todos los alumnos aprender, participar y compartir espacios comunes, que esa es la quinta esencia de la inclusión. La tercera perspectiva nos habla de que eso tiene que ocurrir, por supuesto, en los centros y en las aulas. Y ahí es donde tenemos que poner especial énfasis en aplicar el conocimiento disponible sobre, por una parte, cómo ayudar a los centros a transitar, a moverse, a caminar, a viajar, a desplazarse, a transformarse desde las prácticas y realidades que ahora tienen, que no son o muy poco inclusivas, hacia otras con mayor capacidad para conseguir esta tarea de responder con equidad a las necesidades de todos sus alumnos y alumnas. Ahí tenemos conocimiento disponible de cómo hacerlo, tenemos prácticas, tenemos guías, tenemos mucha información y ayuda disponible para facilitar a los centros este proceso, obviamente dentro de los contextos nacionales de cada país.
Por lo tanto, y esta sería la séptima y última de idea que querría compartir para no quitar el tiempo a mis compañeros, la tercera, esa séptima clave sería las políticas más importantes dentro de lo que afecta al sistema educativo y en particular a los centros escolares son aquellas políticas que faciliten la innovación, la mejora, el acompañamiento para que los centros se pongan en marcha, desarrollen la capacidad precisamente para transformarse, para innovar, para introducir prácticas educativas que sean coherentes con el valor de construir escuelas inclusivas para sociedades inclusivas. Si hay algo por el cual se pueda juzgar las próximas presupuestos de la OI, como los próximos presupuestos de España, de Argentina, de México o de cualquier otro país, será en qué medida en esos presupuestos se está invirtiendo significativamente para facilitar este cambio fundamental que se tiene que dar en los centros y que, por supuesto, no se da de la noche a la mañana y no se da simplemente por desearlo como todos los deseamos. Indudablemente hay otras muchas cosas que me gustaría compartir, pero me quedo a la espera de que a través de las preguntas se puedan hacer alguna aportación adicional a esto. Disculpen por esa entrada tan precipitada y espero que las aportaciones les hayan por lo menos ayudado a pensar o a cuestionarse algunas cosas. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Echeita. Continuamos con la presentación del doctor Daniel Valdés, quien es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, director del posgrado de Prácticas Inclusivas en Trastornos del Espectro Autista en Flaxo, Argentina, y docente de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Daniel Valdés estará reflexionando con nosotros sobre los apoyos para la inclusión en tiempos difíciles, estudiantes, escuelas y familias, hacia un enfoque ecológico. Bueno, muchísimas gracias, Analía. Muchas gracias a la OEI por la convocatoria. Realmente es un gusto compartir además este panel con los colegas y con la propia Analía Rosoli. Justamente antes de entrar por ahí en los puntos centrales, a mí me gustaría decir que en este momento estamos todos conviviendo con la incertidumbre, ¿no? Es decir, porque muchas veces uno habla y parecería que se mete en una especie de ficción de experto, ¿no? Como una especie de punto de vista externo, aséptico, y acá estamos formando parte de los mismos procesos que estamos queriendo analizar, y entonces somos en todo caso observadores participantes, y convivimos con la incertidumbre que tienen nuestros colegas, los docentes, alumnos, las familias. Los GPS están un poco alterados, no sabemos bien cómo esto va a continuar, no nos hemos hecho nunca especialistas en estar encerrados 100 días por una pandemia, es decir, todas estas cosas implican que lo que vamos a decir tiene que estar contextualizado en este momento, que es un momento inédito, ¿no? Por supuesto que hay en esta situación personas más vulnerables y en situación de mayor vulnerabilidad, mejor dicho, que como bien subrayaba Gerardo, que están vinculadas con el tema de la desigualdad, con el tema de contextos de pobreza en muchos de nuestros países. Y entonces, justamente, esta cuestión nos desafía a pensar con otros, a pensarnos con otros, a construir comunidades de aprendizaje activas, vivas, comprometidas. Y en esa situación, que es esa situación inédita, yo quería plantear 3 ejes para pensar la situación. El primer eje para pensar esos apoyos para la inclusión está vinculado con los contextos. El segundo eje está vinculado con la tensión entre lo universal y lo individual. Y el tercer eje está vinculado con el enfoque ecológico, ¿no? Con este enfoque que piensa la persona en un contexto, en un tiempo histórico, que piensa la persona vinculada con la familia, con la escuela, con la comunidad, con el barrio, con las instituciones, con las políticas, pensándolo desde una perspectiva tradicional, si se quiere, desde lo que planteaba Uri Bronfenbrenner, vinculado justamente con la ecología
del desarrollo. Cuando hablamos de contextos, hace tiempo venimos hablando en relación con temas de discapacidad, particularmente con temas de autismo, de creación de contextos amigables. Y cuando hablamos de contexto, nos referimos particularmente a un disparador muchas veces, que es un chiste gráfico de un humorista que se llama Tute, que está un médico en su consultorio con un paciente y el médico antes de revisarlo le dice, ¿dónde le duele? Y el señor le responde, en casa. Parece que el efecto del chiste va a operar como un desplazamiento que nos puede asombrar, ¿no? Porque el doctor, ¿qué espera? Que le digan, me duele el brazo, me duele la barriga, me duele la pierna, y de alguna manera el médico espera que el dolor esté localizado en el paciente, inscripto en el paciente. Y el paciente lo descoloca al médico y de alguna manera nos descoloca, porque ¿dónde ubica su problema? El problema parece que no se puede entender si no se refiere al contexto. Le duele en casa, es una especie de dolor distribuido. Uno podría decir, encarnado es suyo, pero está distribuido, ¿no? Es una especie de síntoma que trasciende los límites de la epidermis. Y entonces, ahí no se podría comprender a ese paciente del chiste de Tute si no tenemos en cuenta la noción de contexto que supera la idea de un entorno físico. El contexto, entonces, no es aquello que está afuera. El contexto, pensando en la viñeta de Tute, muchas veces, si lo vemos como un ejemplo concreto, cuando hablamos, por ejemplo, de alumnos, alumnas con, entre comillas, problemas de conducta, un enojo, un berrinche, cuando planteamos esa cuestión, ahí tenemos claramente, como en el chiste de Tute, la rabieta, el enojo, el enfado. En realidad, ¿cuándo ocurre? ¿Con quién ocurre? ¿Cómo? ¿En qué situación? No la puedo adscribir meramente a la persona que está enojada, sino, por ejemplo, a su situación, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de contexto, estamos hablando de una construcción. Y entonces, el contexto, decíamos, no es meramente el afuera, no es el entorno físico, sino que el contexto se construye. Y de hecho, ese mismo niño o ese mismo estudiante que tal vez tenga una situación de enfado que habría que analizar bien por qué le ocurre, cómo le ocurre, con quién, en otra situación diferente, por ejemplo, haciendo un dibujo, está muy tranquilo, está contento, está feliz, está plácido, y entonces vemos, por ejemplo, que ese enfado o ese berrinche o esa rabieta no es una propiedad del sujeto meramente, de la persona, sino que ha sido construida con un contexto que tal vez en ese momento fue un contexto desagradable o aversivo. Y acá hay una cuestión importantísima entonces, cuando decimos que el contexto implica un sistema de relaciones, una construcción, lo mismo que para un sujeto puede ser un contexto agradable, para otro puede ser un contexto desagradable o incluso espantoso. Es decir, ¿por qué planteo esto? Porque un contexto amigable, en la escuela, por ejemplo, no es necesariamente amigable a priori o amigable para todo el mundo. Un contexto se construye y el sujeto es absolutamente activo en la construcción de ese contexto. La palabra texto quiere decir tejido. El contexto es un entretejido. El contexto es aquello que entrelaza, ¿no? Se trata de una relación cualitativa entre los hilos de un entramado. Esta idea no es una idea propia, es una idea tomada de Michael Cole, de Engenstrom, de una serie de autores neovigosquianos que nos fueron dando estas ideas para justamente pensar contextos escolares no como prefabricados, no como prepresentados a un alumno, sino como una construcción activa entre docentes y alumnos. En estos tiempos particulares de pandemia, en estos tiempos donde la escuela parece que ha roto de alguna manera las fronteras de los edificios, creo que es un concepto que puede iluminar mucho nuestros análisis. Y en ese sentido, el otro eje que me parece importante, vinculado al contexto también, es esa tensión entre lo universal y lo individual, ¿no? Es decir, pensar la escuela como un contexto amigable, pero ¿con qué características? Hablamos de contextos reales, pero hablamos también ahora de contextos virtuales, ¿no? Y decíamos que no nos referimos meramente a entornos físicos. Hablamos de ir a la escuela, formar parte de la escuela, habitar el aula,
más allá de compartir el mismo espacio físico, implica construir un entramado social, afectivo, emocional. ¿Cuántas veces se habla de accesibilidad física? Sabemos de memoria. ¿Cuántas veces de accesibilidad cognitiva? Mucha menor cantidad de veces se habla de accesibilidad emocional. Entonces, hay un trabajo muy conocido de Varela de Arqueología de la Escuela, que plantea que una de las condiciones para que la escuela se constituya como un artefacto de la cultura, como un invento de la cultura, una de las condiciones justamente es tener edificios, tener espacios cerrados, que de alguna manera protegen del exterior a los estudiantes. Es decir, son espacios comunes, ¿no? Esa es como una característica, como una especie de núcleo duro de la escuela. Y en definitiva hoy podemos decir, bueno, ese espacio está puesto en tiempos de pandemia en cuestión. Y no solamente qué ocurre en relación con la brecha digital que ahí mencionaban, porque en realidad, claro, hay muchas escuelas, muchas instituciones, muchas regiones que van resolviendo con compromiso, con creatividad, con muchísimo trabajo el tema de la presencialidad remota, de la virtualidad, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas en distintas regiones de nuestro continente que no tienen ese tipo de acceso virtual, y entonces muchas veces los maestros han sido muy creativos y han preparado fichas, han preparado fotocopias, han preparado bibliografía que se entrega cuando se entrega, por ejemplo, el almuerzo. Entonces hay lugares y hay centros que están trabajando la virtualidad de otra manera, o la no presencialidad en ese edificio escolar del que hablábamos. Claro, ¿qué pone en escena la pandemia? Porque de repente en algunos lugares lo que ha ocurrido es que las barreras se agigantan. ¿Por qué? Porque esa cuestión que planteábamos de la tensión entre lo universal y lo individual, hay una cuestión clave, y que muchas veces para brindar apoyos a los alumnos con diversidad funcional, con discapacidad, se ha trabajado mucho la perspectiva individual, la perspectiva de la maestra integradora, la perspectiva de la maestra de apoyo, y ha sido de alguna manera una salida a la exclusión. Pero tenemos que pensar que los dispositivos de apoyo tienen que ser otros y variados, en el sentido de que tiene que ser justamente ese edificio, tiene que ser el aula, tiene que ser un centro común, el que agrupe a los alumnos, produzca justamente esos aprendizajes entre unos y otros, porque puede ocurrir, si no, lo que plantea Mérier cuando habla de la paradoja de la individualización, es decir, que llega al colmo cuando, en el nombre del respeto al individuo, en un movimiento centrífugo, se expulsa el acompañamiento individualizado del alumno cada vez más lejos del centro de la actividad, que es el aula. Entonces ahí está la tensión. Ayuda, sí, pero teniendo en cuenta que el centro de la actividad y del trabajo es el aula. Porque si no, el alumno termina siendo como un outsider, un extranjero del colectivo grado. De alguna manera, en tiempos de pandemia, esto que ha quedado muchas veces al desnudo, ¿no? El rey estaba desnudo. ¿Por qué? Porque las propias familias plantean, bueno, ese apoyo que se le brindaba en la escuela, a la distancia no se le está brindando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos encontrar herramientas para que los alumnos, ningún alumno, quede fuera? Tengo que ir terminando, me falta el tercer eje, pero simplemente plantear que es la propia escuela la que debe construir desde el colectivo ese compromiso activo para asegurar apoyos de los estudiantes, sea en aula real o en aula virtual, con parejas pedagógicas, con equipos volantes, es decir, que de alguna manera pueda tratar de resolver una cuestión que aparece siempre algo dilemática, esta cuestión de, por individualizar tanto ese apoyo, caer en esa paradoja de la individualización y de alguna manera que eso suponga este movimiento centrífugo del que habla Mérier. Una cuestión última, y no quiero quitar tiempo a mis compañeros, pero sí plantear que esa necesidad del enfoque ecológico creo que está vinculada justamente con esta idea que
todos ustedes conocen acerca de las prácticas, las culturas, las políticas, cómo muchas veces, sin tener en cuenta políticas públicas, políticas de Estado, movimientos que son, para muchos que estamos trabajando en una escuela, parecen súper macro, pero cómo impactan en ese trabajo cotidiano del alumno con el docente. Es decir, cuando Bronfenbrenner nos propone esa idea ya muy conocida de esos círculos concéntricos, atravesados además por un eje histórico, temporal, creo que hay que traerlo a cuento, creo que es muy importante tenerlo en cuenta justamente para, de alguna manera, no quedarnos en un nivel o en otro, teniendo en cuenta la complejidad de lo que nos está ocurriendo, y que esa complejidad, repito, pone al desnudo de alguna manera los distintos niveles de análisis que podamos tener. Para terminar, una cuestión que aparece muchísimo en los colectivos vinculados con discapacidad, en las familias, pero yo creo que también tenemos que traerla a nuestro propio trabajo como docentes, con nuestros colegas y en el sistema educativo en general. Y es la idea de cuidar a los que cuidan. Si han viajado en avión, seguramente han visto esa imagen de una mamá o un papá que le pone la máscara de oxígeno en una emergencia. Primero se la pone a sí mismo y luego se la pone al hijo o a la hija. Esto que parece en primer momento algo chocante, ¿cómo me salvo yo? Y luego, si no cuidamos a los que cuidan, es imposible poder avanzar, sobre todo en estos tiempos difíciles. Y entonces ahí, en ese enfoque que decíamos, en esos círculos de lo macro a lo micro, tendrán que pensar justamente los ministros, los secretarios, en sus supervisores, y los supervisores cuidar a los directivos, y los directivos cuidar a sus docentes y a sus familias, y los docentes a los alumnos. En definitiva, cuidarnos entre todos, pero tener en cuenta que cuidar a los que cuidan en este momento es un eje fundamental. No sentir por algún momento una especie de sensación de omnipotencia que podemos solos. Solo vamos a poder, entramando esos contextos, comprometidos con los colegas, haciendo con otros, teniendo en cuenta que en la escuela se articula esto común con lo singular, y que sin negar esa singularidad, la escuela nos convoca a construir lo común, ¿no? A seguir construyendo escuelas juntos, tratando de superar brechas, luchando por la equidad, por la justicia, de la que hablaba Gerardo en la primera charla. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Valdés. A quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube, quiero recordarles que pueden realizar preguntas a los expositores o compartir algún comentario a través del chat que está abierto para este fin. Continuamos con la doctora Sheila Valera, quien es educadora y trabajadora social, especialista en diseño y evaluación de políticas educativas. Actualmente se desempeña como directora de planes, programas y proyectos en el Ministerio de Educación en República Dominicana. La doctora Valera compartirá con nosotros acerca de los desafíos de la inclusión en la República Dominicana. Saludos a todos y a todas los comentaristas del panel, a los participantes, y agradezco a la OEI su amable invitación. Mi corta intervención se basará en un artículo, de manera muy resumida, un artículo que he escrito sobre desigualdad, educación, desigualdad social y educación en la República Dominicana, que se ha publicado en el libro de la OEI titulado Educación Dominicana al 2021. La primera idea que comparto en esta mañana es, recogiendo un poco también las ideas de mis colegas anteriores, el principal desafío que tiene América Latina y el Caribe para abordar y para avanzar en sociedades inclusivas es la reducción de la pobreza, la desigualdad social y las prácticas, tanto políticas como culturales, que promueven la discriminación en sus múltiples formas. Para abordar este complejo desafío en nuestra región, debemos comprender nuestra historia completa de colonialismos, largas dictaduras políticas, democracias clientelistas y modelos económicos que han privilegiado la concentración
de riqueza en muy pocas manos. En el caso específico de la República Dominicana, somos uno de los países que a lo largo de los últimos 50 años ha exhibido una de las mejores tasas de crecimiento económico en la región. Hemos quintuplicado nuestros ingresos per cápita, hemos tenido una estabilidad política envidiable. Sin embargo, nuestra reducción de los niveles de desigualdad no se comparan proporcionalmente, no se equipara a esos logros o esos éxitos económicos. En este sentido, estos problemas estructurales, estas deudas sociales acumuladas en muchas décadas, se agravan ahora también con deudas nuevas relacionadas a las consecuencias todavía inciertas, todavía poco precisas de la pandemia del COVID-19 en términos de aumento de desempleo, aumento de las inequidades de género, de embarazo adolescente, trabajo infantil, abandonos de los ciclos educativos y el desempleo juvenil. A esto también debemos destacar que todavía América Latina y nuestro país, en este mismo patrón, todavía somos una de las regiones más violentas, y eso se traduce en prácticas comunitarias, en prácticas familiares, prácticas institucionales, entre ellos la escuela, de relaciones violentas, de discriminación, de abusos de diferentes formas, destacando entre ellos el abuso y la violencia contra las mujeres y contra la población infantil. En ese panorama, los sistemas educativos siguen siendo una respuesta, se pide y se demanda, las sociedades siguen y seguiremos demandando que los sistemas educativos sean una parte importante de la respuesta a estos problemas y a estas deudas sociales acumuladas. En este sentido, el sistema educativo tiene un rol en la prevención y disminución de estos problemas mencionados. Y en el caso de República Dominicana, luego de un esfuerzo gigantesco de la sociedad junto con el gobierno, hemos tenido varios avances relacionados con tanto la concertación de políticas educativas, en lo que llamamos tanto el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que tiene una mirada desde el 2014 al 2030, como marco de concertación entre los principales actores sociales, políticos del país. Y también otro avance importante ha sido el incremento significativo, una duplicación de 2 dígitos del Producto Interno Bruto específico para la educación preuniversitaria, luego de un esfuerzo de movilización en las calles de la sociedad dominicana. Este esfuerzo ha traído que en los últimos 8 años se hayan ampliado las oportunidades de forma significativa para la población dominicana, desde los programas de primera infancia, los programas de alfabetización de personas jóvenes y adultas, se haya duplicado los tiempos de la jornada escolar, se hayan abordado una serie de reformas en términos curriculares de la estructura académica, se hayan rehabilitado de manera histórica en un tiempo récord una cantidad importante de escuelas y aulas, y además se haya reformado en términos normativos y de currículum los programas de formación docente, al igual que se hayan mejorado las condiciones salariales de los docentes del sector público. Este importante esfuerzo mancomunado entre la sociedad y el Estado dominicano en los últimos años
tiene que ser sostenido, tiene que ser fortalecido para que podamos ver frutos y resultados mejores en términos de calidad, en términos de inclusión y en términos de equidad, que son las grandes metas que tenemos como país. Otro punto que también resalta en este esfuerzo es que vamos a necesitar igual una articulación mejor en términos de políticas públicas, porque el esfuerzo en términos de políticas educativas no puede ser efectivo si no podemos articular políticas públicas con sectores de salud, mejora de calidad de vida, vivienda, saneamiento, entre otros muchos sectores. Esa articulación es difícil, cuesta esfuerzo, pero es importante para lograr mayores niveles de calidad de vida de las poblaciones, de las áreas, de las zonas que quedan con mayor vulnerabilidad y poder tener una educación y sociedades más inclusivas en sentido general. Además del esfuerzo que he mencionado, también es importante resaltar que en los próximos años vamos a tener que profundizar las iniciativas relacionadas con la equidad, con la inclusión, con la calidad, porque todavía nuestro país exhibe uno de los peores desempeños en términos de pruebas internacionales, y es importante que tanto esta pobreza acumulada y esta desigualdad no castigue a las poblaciones que hacen tanto esfuerzo para sobrevivir y para poder seguir adelante en términos de su desarrollo social, en términos generales. En este sentido, también quiero destacar que el Ministerio de Educación tiene pendiente, además de esta sostenibilidad de las políticas que les he mencionado, tiene pendiente una deuda con su fortaleza institucional, con sus reformas institucionales, porque aunque aún incipientes, iniciales reformas institucionales deben de ser sostenidas en el tiempo para lograr que podamos exhibir mayores niveles de eficiencia, de eficacia, de transparencia, de participación en términos de políticas educativas y de mayor desconcentración en la marcha y en la aplicación e implementación de estas reformas educativas. Esto significa que si continuamos los esfuerzos sostenidos de seguir ampliando oportunidades educativas, de seguir mejorando equidad y seguir mejorando calidad educativa, vamos a tener que seguir mejorando la institucionalidad que está en construcción y que es una base indispensable para mejorar todos nuestros indicadores educativos. En ese sentido, esta pandemia y todas sus consecuencias que ya comenzamos a notar en términos de impacto en el desempleo, en la precarización de los trabajos, en la pérdida de vidas, en la crisis sanitaria que nos ha arropado, va a traer restricciones, tensiones presupuestarias, obviamente, para los estados, para el estado que quiere y que tiene demandas de ampliar la protección social, la salud, y por lo tanto las políticas educativas tienen también que repensarse para que estos esfuerzos, además de la sostenibilidad que requieren, sean unos esfuerzos intersectoriales que apoyen tanto la prevención de la salud, también apoyen como seguir apoyando la protección social, que va a ser indispensable para que mayores poblaciones no caigan debajo de los niveles de pobreza extrema. Igual vamos a tener que trabajar muy de la mano con docentes, familias, comunidades, sociedad civil, sector empresarial, iglesias, etcétera, para que podamos activar todas las redes, todas las luchas para poder sostener, ampliar y continuar ampliando
las oportunidades educativas en esta etapa, más allá de las barreras de acceso, conectividad, que se unen a todas las deudas anteriores. Ahora tenemos que colocar recursos y esfuerzos para ampliar conectividad, dispositivos, nuevas metodologías para formación continua, actualizar toda la planta de docentes en todo lo que tiene que ver con acceso, para mejorar los accesos y la calidad de la educación en este momento. Igual profundizando y ampliando todos los programas vinculados con salud y prevención, promoción de la salud y prevención de violencia, abuso, que ya hemos visto que ha sido uno de los indicadores también preocupantes durante la pandemia en las familias y en las comunidades. De manera que, para concluir y recapitular, a las deudas estructurales que arrastra ya América Latina y el Caribe y también República Dominicana, y las ya conocidas, nuevas, emergentes deudas, ahora se suman también las incertidumbres producto de la pandemia, y todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que están en espera por entrar a los sistemas educativos, por ampliar oportunidades de vida. Debemos hacer muchos esfuerzos, todavía duplicar, triplicar los esfuerzos para que esa cantidad de niños que todavía tenemos fuera de las escuelas, que pueden abandonar y que pueden tener riesgo de abandonar lo que ya empezaron, podamos seguirlo incluyendo, mejorando calidad y mejorando equidad. Es un esfuerzo que lo vemos de manera integral, no de manera desarticulada, y la sociedad va a tener que seguir haciendo muchos esfuerzos para continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva en sentido general. Muchas gracias. Desde ya que este encuentro está ofreciéndonos la oportunidad de seguir reflexionando sobre la calidad y la equidad de nuestros sistemas educativos, y lo vemos en especial por todo lo que las reflexiones que se están generando, tanto desde los expositores como de los participantes. Queremos aprovechar para agradecer a Sonia Encarnación del equipo de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, quien está realizando la traducción de las presentaciones al lenguaje de señas dominicana. Por último, tendremos la presentación de la doctora Celeste Asensi, quien es directora del Servicio de Atención de Personas con Discapacidad de la Universidad de Valencia en España. La doctora Asensi compartirá con nosotros sobre los apoyos para estudiantes universitarios con condición de discapacidad y nos comentará acerca de qué han aprendido desde el servicio ante este nuevo desafío. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en esta tarde y escuchar a mis predecesores. Es cierto que la pandemia nos ha pillado desprovistos, ha venido de repente, pero no es cierto que realmente no supiéramos que estábamos avanzando en inclusión, en la equidad, pero no tan rápidamente como los ponentes que estamos aquí hubiéramos deseado. Entonces, por una parte, cuando ha empezado el ponente, el doctor Cheita, él decía que nos debemos implicar de las 7 claves de los políticos. Yo digo, los políticos se han implicado, están en ello, pero también es cierto que llevamos mucho tiempo hablando de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que querían que se cumplieran en el 2020. Hemos llegado al 2020, ha venido la pandemia y realmente estos objetivos eran muy importantes porque hablamos del objetivo 4, educación de calidad, el objetivo 9, innovación e infraestructuras, el objetivo 10, reducción de las desigualdades, y hemos visto que estos objetivos se han tenido que ampliar para 2020, pasarán a 2030. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces, las sociedades ni los políticos, de que realmente
queden establecidos en cada uno de nuestros países. Referente a España y referente a las universidades presenciales, ¿qué nos ha pasado con el COVID y con los estudiantes que tenían alguna diversidad o alguna discapacidad? Pues yo remarcaría que para poderles dar una solución a nuestros estudiantes hemos tenido que darnos prisa, hemos tenido que pensar y anticipar muchos de los conocimientos que hacían falta, hemos tenido que tratar también no solo al estudiante sino al profesorado. Vamos por partes, hablamos que tendríamos que tener todo el material preparado, fuera una universidad presencial o no, con un diseño universal. Y eso lo sabemos desde hace muchos años, existe legislación al respecto, se reconoció el derecho del Tratado de Marrakech en el 2013, que la Unión Europea decidió asumirlo en el 2019, que todo el material para aquellas personas con diversidad o discapacidad debería ser accesible. Tendríamos que cambiar realmente la dinámica, diseñar cualquier profesor, diseñar y que existiera un cambio de paradigma. No se trata de adaptar contenidos para unos colectivos de personas con discapacidad o no. Se trata de diseñar contenidos teniendo en cuenta desde el principio que puedan ser percibidos y entendidos y navegables por el mayor número de personas posibles. Y eso haría que las barreras digitales son difíciles de percibir, pero realmente se reducirían o posiblemente irían desapareciendo. Porque la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad bien lleva diciéndonos a todos los países desde hace mucho tiempo. ¿Qué hemos hecho en las universidades presenciales al aparecer este COVID tan rápidamente y hemos tenido que cerrar las aulas de las universidades presenciales? Pues hemos tenido que empezar a diseñar de forma diferente las clases para nuestros estudiantes. De repente, dirigido a estudiantes, voy a diferenciar ahora estudiantes y profesorado. Dirigido a estudiantes, lo primero que hemos tenido que hacer de forma general es bajar el nivel de estrés, es bajar el nivel de ansiedad, enseñar al estudiante a que sepa organizarse, a que sepa planificarse, porque sabía que se levantaba, se vestía, venía a la facultad, pasaba unas horas, volvía a su casa a comer y volvía a sentarse a estudiar o a hacer sus trabajos. En este momento es un shock para ellos el desconocimiento en que la mayoría de ellos tiene una discapacidad o una enfermedad que hace que no puedan ir a su médico habitual o que no puedan estar a la vez asistiendo al fisioterapeuta. Entonces nos toca ayudarles desde los servicios de apoyo, las personas que trabajamos en estos servicios, nos toca ayudarles a que tienen que cambiar su rol, ellos y nosotros. A los estudiantes tenemos que intentar ayudarles a que se planifiquen y se organicen y a nosotros a mediar con el profesorado para que sepan diseñar todo el contenido, diseñar sus asignaturas, no de forma presencial, sino de forma online, pero adaptado. ¿Y quién sabe realizarlo? Muy pocos ponentes, muy poco profesorados está preparado para realmente tener su material que sea accesible. Cada universidad tiene unas herramientas, en nuestra universidad es el aula virtual, en otra universidad Moodle, cada universidad cuelga el profesor su material. La principal dificultad, iremos por tipos de discapacidad, si hablamos de discapacidad motriz, podríamos decir que en parte les beneficiaba quedarse en casa, porque son personas que su día a día lo tienen que compaginar, llegando a la facultad presencial o en silla de ruedas o con dificultades porque tienen que compaginar su educación con el fisioterapeuta. Entonces, estas personas hemos tenido que adaptarles su entorno de trabajo, si trabajaban desde casa, que tuvieran el ordenador adecuado, con el ratón adaptado, con un pasapáginas, y ahí hemos tenido que echar mano de la propia universidad de servicios sociales que nos ayudara a darles al alumnado aquellos recursos que no tenían, para no estar en desigualdad con sus compañeros, que tuvieran un ordenador y que tuvieran las herramientas necesarias. ¿Qué ha ocurrido con personas con un déficit auditivo?
todo el material, que eran powers locutados, que se colgaban en el aula virtual, en las herramientas de las universidades, todo lo que era locutado, los estudiantes con sordera no lo podían seguir. Teníamos dos opciones. Hemos tenido que transcribir todos los powers que eran locutados. Y además de transcribir, o para aquellas personas que tenían cero restos auditivos, una cofosis, y utilizaban como sistema de comunicación la lengua de signos, hemos tenido que contratar a intérpretes de lengua de signos y que se conectaran cuando los profesores daban clases online. Si nos pasamos a pensar con las personas con una discapacidad visual, todos los powers locutados que podían ir mejor para las personas con déficit visual, teníamos el problema que todo lo que quedaba escrito, muchos de los navegadores y de las herramientas que ellos utilizan, los estudiantes invidentes, como puede ser el JAWS, el NVDA, el VoiceOver, todos esos tenían que estar sustentados con su navegador y explicarle al profesorado que cada dibujo, cada imagen que pusiera tenía que estar subtitulada, debería de ser subtitulado. ¿Qué hemos hecho desde nuestro servicio? Pues los técnicos hemos tenido que estar adaptando todo este material que el profesor no sabía adaptarlo, o aquel profesor que ha querido, le hemos hecho cursos intensivos y muy rápidos, pequeños cursos de cómo hacer un PowerPoint locutado accesible, cómo conectarse para hacer un examen o cómo hacer exámenes accesibles, de alternativas, de preguntas cortas. Hemos hecho plantillas, hemos hecho infografías que hemos colgado en nuestra web para que le sirviera al profesor y poder hacer una docencia accesible, de diseño, que fuera de diseño para todos. No que tuviéramos que adaptar algo que ya estaba hecho, sino desde el principio que se hiciera los apuntes, el material, el examen de forma accesible. En personas con problemas de salud mental ha sido un poco más complejo, porque todos sabemos que la medicación de estas personas enlentece sus procesos cognitivos y que en situaciones de shock, en estas situaciones les descontrola. Estas situaciones han aparecido brotes que han tenido que estar ingresados o han tenido que estar descontrolados porque no han querido tomarse la medicación y hemos tenido que intentar bajar su ritmo de trabajo, asesorarles, gestionar su estrés, gestionar talleres online con ellos para que se tranquilizaran, para que dejaran asignaturas, para mediar con profesores, para que realmente nosotros lo que queríamos es que pudieran acceder y ser competentes en algunas de las materias y decir, vale, tú te habías matriculado en una universidad presencial y querías hacer todo un curso, pero en este momento tu problema de salud mental no te deja poder seguir el mismo ritmo y vamos a intentar que trabajes un tercio de las materias o la mitad de las materias. ¿Qué ha sucedido con aquellas personas con necesidades educativas especiales, como puede ser un TDAH, una dislexia? Hemos tenido que darles apoyo individual, hacerles talleres, algunos colectivos y algunos talleres individuales, dependiendo de algunos chicos en los que sí que pueden trabajar o chicas conjuntamente, en los que les organizamos su tiempo a lo largo del día, les planificamos y les ayudamos a recordarles, a hacer de post-it, a hacer de recordatorio cuando tienen que entregar un trabajo. Y a la hora de hacer los exámenes hemos tenido que explicarle al profesor cómo intentar darle el tiempo que le daban de forma presencial ahora en el aula virtual y si no sabía le hemos ayudado nosotros a hacer el examen. Es cierto que debo decir que somos un equipo grande, pero también es cierto que somos la Universidad Española presencial que supera los 1000 estudiantes y ha sido bastante desbordante el ver que o nos poníamos a trabajar 20 horas al día para estos estudiantes o hubieran tenido que dejarse asignaturas o dejarse muchas asignaturas o sentirse frustrados porque no les hubiera dado tiempo a prepararse. A la vez os decía que teníamos que separar estudiantado con el profesorado. Con el profesorado lo que hemos hecho es
hacerle formación accesible, formación en atención a estudiantes en función del tipo de estudiante que tenía en el aula. Hay veces que en un aula puede tener una persona invidente y una persona con sordera. Posiblemente lo que le va mejor a la persona invidente no es lo que le conviene a la persona con ceguera. Pero si realmente desde el principio que empezamos con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el profesorado de forma transversal estuviera en la facultad que hubiera estado, en la universidad que hubiera estado, posiblemente se hubiera formado, no hubiera sido tan difícil como ha sido. Hemos asesorado al profesorado también y también al personal de administración y servicios para cada cosa que colgaba en la web, que mínimamente las webs fueran accesibles y tuvieran un nivel de una AA como mínimo, para que les garantizara a las personas con discapacidad poder llegar a los contenidos que estaban en la web. Y por último, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Hemos aprendido el valor de la anticipación. Hemos tenido que ser rápidos en cómo actuar. Hemos aprendido que siendo un equipo somos fuertes. Nuestro equipo en Valencia somos un equipo de 11 personas, pero todas unidos, si vamos a una, aquí decimos si remamos a la vez, llegamos al profesorado y al estudiante. Hemos aprendido la importancia de la formación y de la adaptación. El estudiante se ha tenido que adaptar a la situación que tenemos. El profesorado se ha tenido que adaptar y se ha tenido que formar y saber que no estamos solos. Yo creo que tanto para los estudiantes como el profesorado se han sentido que no estaban solos, que había un servicio multidisciplinar de psicólogos, pedagogos, informáticos, que le hemos estado ayudando a lo largo de estos 3 meses. Gracias por escucharme y espero sus preguntas. Agradecemos las palabras de la doctora Asensi y en especial la participación y las presentaciones de todos quienes han estado desde el inicio de la actividad, a nuestro secretario general Mariano Jabonero, al doctor Gerardo Cheita, a Daniel Valdés, a Sheila Valera y a Celeste, que acaba de terminar. A lo largo de las intervenciones, los especialistas nos han compartido sus reflexiones sobre la educación inclusiva en nuestros sistemas educativos y los retos para lograrla. El secretario general abordó un panorama regional y compartió los énfasis de la cooperación que la OEI realizará para fortalecer la educación inclusiva en la región, con acciones centradas en aportar a la generación de información y de datos, con el fortalecimiento de las capacidades a través de la generación de recursos educativos y fortaleciendo la competencia profesional de los docentes, apoyando y creando redes entre los gobiernos y entre las organizaciones tanto nacionales como internacionales, propiciando el conocimiento en la comunidad sobre qué se está haciendo en términos de educación inclusiva y pensando cómo debemos actuar para que los más vulnerables no sigan quedando atrás. En el caso del doctor Echeita, su intervención planteó que la educación inclusiva es un asunto político, que es importante hablar de todos los estudiantes, niños, niñas en situación de vulnerabilidad y que la atención se trata de que no por hablar de algún colectivo en particular se deje a otro afuera. Por eso plantea la importancia de realizar un abordaje desde una perspectiva ecológica de la equidad. A su vez planteó que la inclusión es un asunto de todo el sistema educativo, del currículum, desde el que se aborda desde el currículum, desde la evaluación, y que específicamente inclusión es un tema transversal. En el caso de Daniel Valdés, Daniel nos estuvo compartiendo acerca de 3 ejes, el tema de los contextos, la importancia de la atención entre lo universal y lo individual y del abordaje ecológico, y nos hablaba acerca de que la escuela es un entramado social y que en este momento se está cuestionando todo este entramado frente a la situación de la pandemia,
Y el gran cuestionamiento es cómo ofertar apoyos desde que inicialmente siempre estaban acostumbrados a dar una oferta desde lo individual y que en este momento, por el tema de la pandemia y de la distancia, hay que repensar la manera de poder darlo y que es importante que los apoyos sean pensados desde todo el sistema educativo y que se cuenta con todo el sistema educativo para ofertar apoyos a los estudiantes que lo necesitan. En el caso de Sheila Valera, ella nos habló del desafío en República Dominicana puntualmente para poder, frente al tema de la inequidad socioeconómica, habló de la deuda social, que se agrava aún más en este momento con la pandemia y situaciones que en el país eran de hace tiempo que se están tratando de abordar y de atender, como las situaciones del embarazo infantil, del desempleo juvenil, del abandono escolar, son situaciones que van a devenir cada vez más críticas con esta situación, que es importante sostener los esfuerzos que el país ha realizado en términos de inversión y que se necesita articular esos esfuerzos con otros sectores, como el sector de salud, de vivienda, de empleo. Sheila nos planteó que el COVID ha impactado socialmente y que a nivel no solo de este país, sino que a nivel de la región generará restricciones en los estados y es importante que las políticas educativas se repiensen para poder apoyar los sectores que deben interactuar para garantizar la inclusión no solo a nivel educativo, sino a nivel social. En el caso de Celeste, nos estuvo compartiendo una experiencia muy concreta desde del Servicio de Apoyo de la Universidad de Valencia y cómo ellos que han tenido que realizar para poder dar respuesta a sus estudiantes universitarios que tienen alguna condición de discapacidad o de diversidad. Celeste nos hablaba acerca de que el servicio ha tenido que trabajar tanto con el entorno del estudiante para garantizar que cuente con los materiales necesarios y también ha tenido que la universidad repensarse acerca de la accesibilidad de sus recursos y de sus materiales y generar materiales que realmente se sustenten en los principios de los diseños universales de aprendizaje. También la experiencia de ellos es que han fortalecido todo el trabajo con el profesorado, han trabajado en la formación del profesorado en cuanto a estrategias de accesibilidad y también han trabajado con el personal de servicio para garantizar que los servicios tanto en las páginas y los servicios administrativos sean accesibles. Y como por último, Celeste nos dice que ellos han aprendido a ser rápidos en cuanto a actuar rápidamente, a el valor del trabajo en equipo, la importancia de la formación y de la adaptación y la importancia de poder contar con un equipo multidisciplinario. Quiero comentarles que en los próximos días, a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, estaremos difundiendo el video de este webinar para que puedan compartirlo y sumarlo a sus archivos de estudio o bibliotecas y compartirlos con otros compañeros de trabajo. También estaremos compartiendo las respuestas a las preguntas, inquietudes que las personas nos hayan estado enviando a través del chat. Este es el cuarto webinar de una serie de webinars que estamos realizando en el marco del Laboratorio de Ideas para la Generación de Conocimiento que hemos desarrollado desde la OEI en República Dominicana, con el objetivo de aportar a la definición y fortalecimiento de políticas públicas que contribuyan al desarrollo social, educativo y cultural del país de cara al logro de la Agenda 2030. Agradecemos la participación de todas las personas que desde diferentes países de la región han destinado este tiempo para participar en esta reflexión. Todos y todas los que estamos hoy aquí creemos que una educación realmente inclusiva, con calidad y equidad, es posible en nuestros sistemas educativos.
Situaciones de adversidad como la que nos ocupa desde inicios de este año nos confirman que la educación inclusiva es un proceso que depende del trabajo entre todos. Continuemos aportando nuestro esfuerzo para lograr que ningún niño, niña y joven se quede atrás. Muchas gracias y hasta pronto.